Todo el día hablamos de censo, ¿no ve? El título de mi acera de enfrente de hoy se llama así: no es censo de lo que estamos hablando. ¿Pero cómo es posible? Si todo el día escuchamos la palabra censo, 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 y yo digo, no es censo de lo que estamos hablando. A ver, no me interesa el censo como pulseta de poder entre caudillos. No me interesa el censo como objeto de polarización política asfixiante. No me interesa el censo para que dos bloques que se necesitan mutuamente nos usen para jugar y seguir jugando a quien tiene el pene que orina más lejos. Voy a repetir esa frase. No me interesa el censo para que dos bloques que se necesitan mutuamente nos usen para jugar y seguir jugando a quien tiene el pene que orina más lejos. El censo como empadronamiento, es decir, reducido al número de habitantes por territorio, para con ese dato simple y plano disputar hegemonías políticas, es una bomba suicida para un país que está destrozando las posibilidades reales de vida en las áreas rurales, las posibilidades reales de construcción de economía campesina, las posibilidades de pueblos indígenas enteros en regiones como el lago Popó o el Chaco, en genocidios pasivos de los que nadie habla. Es muy grave que el censo sea reducido a un simple empadronamiento. Pero los caudillos de este lado y los irresponsables oligarcas del otro lo están reduciendo a eso y nada más que eso. El censo no es cuántos, cuántas y cuántes somos por territorio, sino que es una fotografía política de la sociedad. Y por lo tanto no es un acto técnico, sino que siempre es un acto histórico político. ¿Qué es lo que quieren reflejar, ver, entender y mostrar? ¿Y qué es lo que no quieren reflejar, entender y mostrar? ¿O qué es lo que quieren ocultar? Los censos muestran, pero también ocultan. Los censos reflejan, pero también ocultan. Los censos evidencian, pero también ocultan. Por eso, no es un hecho técnico, es un hecho político, y el hecho político descansa en la boleta censal. La discusión más importante alrededor de cualquier censo no es la fecha, sino la boleta censal. ¿Qué se va a preguntar? ¿Qué se va a preguntar es la cosa? ¿Y qué posibilidades de respuesta tendremos es la cosa? ¿Y en qué casilla figuraremos y cómo qué figuraremos es la cosa? Esta pugna, que en el caso de Camacho y Calvo representa la reinvención de sus figuras, que estaban más devaluadas que el arroz con moho y caca de ratón, y la reunificación del MAS para relanzar la paranoia del golpe, que en realidad cuando fue tal los pescó no divididos, sino borrachos de poder. Esta pugna es la que a la sociedad no le sirve más que para cansarnos más, todavía si se puede, de todos en bloque por irresponsables y por jugar con nuestro tiempo histórico. Yo estuve el año pasado en la fiesta grande de los cruceños en Santa Cruz. Calvo había hecho en la plaza principal un acto donde no había más de 10 personas. Pero se inflan, se han inflado. ¿Quién los ha inflado? La polémica con el gobierno. ¿Por qué el gobierno ha inflamado esa polémica? Porque el contraste entre bloque cívico y gobernación de Santa Cruz y gobierno de Luis Arce y más, los nutre a estos, pero los nutre a estos también.
Ambos se reclaman dueños de la verdad. Ambos se fortalecen, pero nos asfixian a todo el resto. Es eso lo que está pasando. No es censo de lo que estamos hablando. Pero en esta pugna podemos perder todos y todas. El censo no es hospitales, ni escuelas, ni bienestar, sino el censo que les interesa son escaños en el Parlamento. Ese es el censo que les interesa. El censo que les interesa no es el censo que se refleja en escuelas, que se refleja en hospitales, que se refleja en programas sociales. Porque vamos a Santa Cruz a ver cómo vive la gente de mal. Primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo, quinto anillo, séptimo anillo. Es terrible. Es terrible. Terrible. Así que lo que les interesan son los escaños en el Parlamento, la hegemonía política. Pero aquí hay que decir algo. En un Parlamento que no tiene la capacidad de representar ya a nadie, porque el problema no es el número de representantes por región, sino la ley electoral misma y la privatización de la política que supone la ley electoral. Nadie está hoy políticamente representado, ni regiones, ni mujeres, ni sectores sociales, ni pueblos indígenas. No hay representación política porque hay privatización del derecho a hacer la política. Y de nuevo está demostrado en Bolivia. Cuando se dio en lo que llaman unos el golpe, lo que otros llaman el derrocamiento de Evo Morales, la discusión y la pulseta de poder estaba en los cabildos y en la calle. Hoy estamos hablando de un censo y el Parlamento no tiene la capacidad de constituirse en un foro de discusión y ni siquiera de mediación. Ustedes dirán, no, ese es legislativo, no tiene por qué, pero no juega ningún papel político. No hay una figura de peso en el Parlamento. El Andrónico está en Qatar, imagínense lo que estará haciendo en Qatar. El Parlamento está muerto, porque no es un ente de representación política. Y ahora están discutiendo escaños en el Parlamento. Ahora, en este mar o barrial de ausencia de representación política, Luis Arce no significa nada más que el salvavidas con el que decidimos no ahogarnos en el fascismo de Áñez, Camacho y company. Eso y nada más. Luis Arce no es un proyecto de país, no es una propuesta no es nada más que un salvavidas. Deberíamos tener un espacio democrático para discutir como sociedad la boleta censal. Y es eso lo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Porque el diálogo con la sociedad es lo que al gobierno no le interesa. Le interesa una pulseta de poder de la que se alimenta. Y esto es lo que me molesta tanto del movimiento al socialismo. Cometieron exactamente el mismo error el 2019. En lugar de fortalecer la relación con la sociedad, abriendo muchos espacios de debate, se encasquillaron en la polarización. Hay que abrir los espacios de discusión sobre la boleta censal ya, con toda la sociedad, y salir de la discusión de la fecha y hacer una boleta amplia y hacer el censo del 2023, pero no un censo que sea empadronamiento, sino un censo. Háganlo, carajo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les cuesta? Pónganse a trabajar día, noche, tarde, mañana. No es nada difícil de organizar. Ay. Toda la carrera de sociología, de todas las facultades, de todas las universidades, al censo.
Y hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez. Y no vengan pues con gente tan ignorante. La viceministra Alcohol, ahí es una cuestión técnica. Hay técnica, es política. El censo es político. Siempre lo fue, siempre lo ha sido. Y lo seguirá siendo. Porque es lo que quieres ver y lo que quieres ocultar. Es una fotografía. Es una perspectiva sobre la sociedad. Y por eso es importante democratizar la discusión. Bueno, necesitamos, por ejemplo, medir el número de guaguas no solo por mujer, sino por hombre también. Ahora, claro, eso está bien difícil, ¿no? Porque tú estate Carlos y Carmen, ¿no? Carmen tiene 2 guaguas con Carlos. Pero Carlos tiene 2 guaguas con Carmen, una con Julia y otra con Pepita. Y estamos con el joven que hace la boleta censal. O la joven que llena la boleta censal. Carlos no va a hablar de las otras 3 guaguas que tiene por allí. Pero realmente es bien importante medir el número de guaguas no solo por mujer, sino por hombre. Necesitamos conocer la estructura plural, diversa y compleja de las familias hoy en Bolivia. Todo el aparato de justicia, todo el aparato educativo, todo el aparato de salud funciona con la imagen de una familia nuclear patriarcal, papá, mamá, hijitos. Pero resulta que la estructura familiar boliviana es otra, es muy diversa y la estructura papá, mamá, hijitos es un fragmento del conjunto de estructuras familiares. Eso nos regalaría grandes sorpresas sobre la descomposición sanadora de la familia patriarcal. Y sería muy interesante, por ejemplo, saber si una familia vive en 2 guaguas y su madre, y no el padre, por viudez, por divorcio, por violencia. Y veríamos cómo la violencia es uno de los factores de disolución importante de la convivencia hombre-mujer. Y esto me parece interesantísimo para conocernos. Por ejemplo, ¿qué métodos anticonceptivos estamos usando? Necesitamos un censo de trabajos para saber en qué realmente trabajamos y bajo qué condiciones. Necesitamos un censo de ingresos y de vivienda. ¿Con cuánto siempre vivimos? Una cosa es el salario mínimo vital, 2.000 bolivianos. ¿Cuánta gente? La gente que gana 2.000 bolivianos se siente rete mega afortunada. Y seguramente mientras ustedes escuchan estos censos que estoy nombrando o estas cosas que necesitaríamos saber, estarán pensando en todo lo que nos gustaría saber de nosotras, nosotres. Y mientras escuchan esto, se va quemando la boleta censal del censo, de todos los censos que necesitaríamos y tendremos. Seguramente en esta etapa irán a un reblanqueamiento de la sociedad con hoy los mestizos, para borrar a los pueblos indígenas. Necesitamos también un censo de salud. ¿De qué enfermamos y de qué morimos? ¿A qué edades morimos? ¿Por qué somos tan pocas personas en este país? ¿Por qué somos tan pocas personas? Necesitamos saber cómo está cambiando el comportamiento reproductivo de las mujeres. A una mujer que tiene una guagua le diríamos: usted ha decidido no tener más hijos e hijas. ¿Por qué? A, B, C. A una mujer que no tiene hijos, usted se embarazaría. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A, B, C. Y nos vamos a ir dando cuenta que la maternidad es una carga tan pesada que se descarga de una manera tan violenta sobre la espalda de una mujer sola. Sola no porque hoy no está el marido, sola no porque ahí es madre soltera, sola porque la sociedad no se hace cargo de la crianza de las guaguas, porque no hay guarderías, porque no hay trabajo donde puedas tener tu guagua, porque no hay estudio donde puedas tener tu guagua, que las mujeres están cambiando su comportamiento reproductivo. Claro que sí.
Necesitamos un censo, no una pulseta de fuerzas. Repito, necesitamos un censo, no una pulseta de fuerzas. Y por si acaso, un censo cuya boleta censal sea discutida públicamente. Para hablar del censo y de lo que está sucediendo en Santa Cruz, porque me lo han pedido además, no estoy entrando en este tema, detesto los temas hegemónicos de la coyuntura. Para hablar del censo y de lo que está sucediendo en Santa Cruz, he rasgado mi tiempo en dos. El tiempo que le dedico a aquello, que es una lucha útil y concreta, que se traduce en esperanzas reales y tangibles. Exactamente como pasa en todo el país. Están jugando con nosotros un puñado de irresponsables. Están jugando a quién orina más lejos porque tiene el pene más largo. A quién tiene el pene más grande y la estupidez más cínica. Y la verdad es que si habría que darles el premio, ganarían ambos. Arce de un lado, con su vocero, con su ministra de la presidencia y con su viceministra Halcón. Y del otro ganarían Calvo, y ganaría Camacho, y ganarían sus parlamentarias fascistas. Ambos se ganarían el primer premio del cinismo y la estupidez. No es censo de lo que estamos hablando. Es un nuevo ciclo histórico con el excedente económico en Santa Cruz en manos de los hijos políticos de Banzer. Les dedico lo que viene para adelante. Nosotras vamos a seguir en esta lucha concreta que trasciende el escenario local paceño porque está adquiriendo legitimidad en todo el país. Y no nos engañen, no es censo de lo que estamos hablando.